casi una hora aquí haciendo preguntas a estas dos eminencias de los temas, donde yo he tenido el atrevimiento de subir solamente para, diríamos, colaborar en las preguntas. Simplemente esto. En primer lugar, le doy la palabra a Olaz para que responda una serie de preguntas que ya se han formulado. Si quieres, Olaz, formular las preguntas y tú misma responderlas. Vale. Soy un 2x1. A ver si entiendo bien la letra. Bueno, ¿hay síntomas detectables en la persona acusadora o acosadora? No sé cómo lo ha puesto. Si detectamos conductas acosadoras, quizás también hagamos prevención. ¿Cómo lo hacemos? ¡Wow! ¡Qué pregunta! A ver, es muy difícil detectar conductas acosadoras. ¿Por qué? Porque ya se encargan ellos de que sean invisibles. Es decir, cuando un niño, sobre todo en el aula, está aburrido y está a esto, su máxima es que precisamente no se le vea. Quiero decir que es muy difícil detectar algo que es prácticamente invisible. Ojalá fuera fácil de detectar. Sí que es cierto que yo cuando hablo con profesores, una de las cosas que me dicen es que generalmente cuando detectan que alguien puede estar pasándolo mal es cuando ven que quizá al pasar alguien le pone la zancadilla. Dice, es tan sutil, no es una zancadilla obvia, es algo muy sutil. Entonces es muy difícil, una vez que se esté dando, detectar quién es el acosador de forma directa y visible. Por eso he mencionado antes que existen recursos para poder detectarlo en otras formas. Como he dicho, por ejemplo, con el sociograma, que son preguntas que de forma anónima los menores contestan y podemos ver cómo están gestionando en ese momento los grupos de amigos, con los iguales, quién está más solo. Es decir, si pasamos un cuestionario, escoge a 4 o 5 con los que hoy querrías compartir, por ejemplo, una dinámica en clase y alguien no se menciona en ningún momento, ¿qué estamos viendo? Que esa persona posiblemente está siendo aislada o marginada, como decíamos antes. Entonces, yo creo que más que una función de detectives en el aula, que creo que a nadie nos corresponde y que puede ser además muy costoso, ¿no? Y muy paranoide el estar mirando a ver qué pasa, quizás si gestionamos, como hemos dicho antes, todo el plano emocional de cómo se encuentra cada uno, de qué diferencias se está viendo, de cómo están gestionando las cosas que están ocurriendo, como bien decía él, ¿no? En el día a día, y hacemos una revisión, es más fácil detectar el malestar que no quién lo está haciendo, porque esto se sabe simplemente desde el anonimato. No sé si he contestado más o menos, pero yo creo que hay que poner energías, muchas más energías en eso que en estar, ¿no?, como un policía detrás. Otra cosa es que veamos algo obvio, es decir, que veamos de repente que alguien... Había un vídeo, ahora me acuerdo además, que nos puso Pedro Uruñuela en la formación que hicimos y me gustó mucho porque me pareció como muy gráfico, ¿no? En el que de repente un niño, imaginemos en un aula, ¿no?, que un niño, estaban todos tocando el chistú. Y había un niño, chistú ya sabéis lo que es, ¿no? Flauta, como una flauta vasca, tipo flauta. Sí, fálico total, una flauta. Pues están tocando y de repente un niño se equivoca y cuando el niño se equivoca, de repente alguien se ríe por debajo. Esto es lo que tenemos que frenar. Porque quizás si hacemos la vista gorda en ese pequeño detalle, puede ser un gran detalle. Porque eso ya es lo más visible que puede haber. Entonces, de repente, si se oye una risa, hay que gestionar qué es lo que ha ocurrido ahí. ¿Por qué se ha reído? ¿Cómo se ha sentido la persona cuando ha tocado y se han reído? Entonces, yo creo que desde el aula hay que hacer hincapié en estos pequeños detalles, no tanto en la parte investigadora, ¿no?, porque va a ser mucho más complicado. Y ahí en el vídeo recuerdo que la profesora lo dejaba pasar. Y al final, como hemos dicho antes, con lo no verbal hacemos muchísimo más, damos más información que con lo verbal. Entonces, aunque un profesor haga silencio, ¿no?, o que no se diga nada, o venga, adelante, y no gestione lo que en ese pequeño momento ha ocurrido, la bola puede ser después tremenda para gestionar. Porque a ese niño, quizás lo que ahí hemos visto puede ser la puntita del iceberg de lo que ocurre después en el patio, cuando hay un montón de niños y no hay tanta visión de lo que está ocurriendo. ¿Me permites? Sí. No, es que has dicho algo que me ha recordado otro vídeo. ¿Se me oye, no? Por aquí, sí. Sí, vale. No sé si conocéis una campaña publicitaria nórdica, no recuerdo el país, contra
la violencia machista, y se ve una chica que le escribe una carta a su padre. Dice: papá, de pequeña yo era tu princesa, ya no lo soy, me han pasado muchas cosas, pero una de ellas es que me han violado. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño y aquel amigo tuyo que se duchaba con vosotros allí en el gimnasio hizo bromas machistas y decía que las mujeres eran unas putas? Todos se reían, tú menos porque a ti no te hacía gracia, pero tampoco dijiste nada. Pues su hijo es el que me ha violado. Así que efectivamente los detalles poco a poco dejan de ser detalles. Por ejemplo, puedes empezar. ¿Qué ha ocurrido aquí? He escuchado unas risas. ¿Alguien más ha escuchado risas? ¿A alguien le ha entrado la risa, por ejemplo? ¿Cómo te has sentido tú? No hay que, quizás no el foco en la persona justo que ha hecho, sino es algo grupal. ¿Qué pasa cuando alguien dice de hecho, algo? mejor que sea grupal, porque así es más fácil de trabajarlo. Si no, efectivamente. Así exculpas incluso al niño que a lo mejor no quería ser así. Claro, porque además todos en algún momento dado, incluso desde la inocencia, podemos hacer algo así, ¿no? Porque lo que decíamos antes, lo que hay que desarrollar es la empatía. Y a veces en el día a día hay tantas cuestiones que de repente puede salir, a alguien le puede salir. Otro día un niño que en la consulta me decía: jo, pues bueno, había habido una circunstancia por la que él se había reído y la clase había interpretado que se había reído de algo que había hecho el niño, que siempre es el que recibe, por decirlo así. Entonces la profesora en ese momento se enfadó mucho. Su actuación fue de enfado. Se enfadó y dijo: a ver, ¿qué está...? Entonces, desde el enfado no supo gestionarlo tampoco. ¿Por qué? Porque al final todos culpabilizaron con el dedo a la persona o señalaron con el dedo a la persona. Y recuerdo que ese chaval me decía: es que, a ver, primero, si hubiera tenido un espacio para poder explicar que mi intencionalidad no era en ese momento dañar a esa persona, solo con eso se hubiera interrumpido todo el caos y el malestar que se ha generado. Entonces, simplemente, si escuchamos algo así, primero hay que saber qué intencionalidad hay. Segundo, ¿cómo nos sentimos si escuchamos unas risas cuando alguien hace algo? Y tercero, la persona que lo ha escuchado, ¿cómo puede, o al revés, la persona que lo ha hecho o los que han hecho, cómo pueden reparar? Porque también se puede reparar o no. En un momento dado todos podemos meter la pata. Pero yo creo mucho en el ser humano y además creo que eso es lo que precisamente nos hace, ¿no?, estar aquí y mantenernos en esto, y todo es reparable. Entonces, también podemos hablar del error del ser humano, y simplemente con eso la persona que ha escuchado las risas quizás se calme, la persona que haya sido, o las personas que incluso, que si hay varias, lo hayan cometido, pueden pensar: ostras, esto duele, y algo que yo lo he hecho a veces desde la descarga, desde simplemente el aburrimiento, ya no es tan tremendista. Y ahí empezamos a atender ese pequeño detalle, porque no lo hemos pasado por alto. Incluso la zancadilla, la que he dicho antes, una pequeña zancadilla, ¿no? La broma esta de a ver si se cae. A ver, ¿qué pasa ahí? Si a ti te lo ponen, ¿qué tal? ¿Cómo te sentirías? Es desde la empatía, pero grupal. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? No desde el enfoque de tú y tú poneros aquí y hablar de esto. Porque es una corresponsabilidad. Es lo que decíamos del chivato, ¿no? Que no es un chivato, sino que esto duele, y se habla de cómo una persona se puede sentir cuando le pasa algo así. Y cómo nos sentimos cuando nos pasa a nosotros, y también cuando lo hacemos y luego nos dicen que lo hemos hecho. Es lo que hablaba antes de las familias, ¿no? Que repercute. Son pequeñas pistas que yo creo que hay que ir atendiendo. No sé si hay una segunda pregunta. Hay una segunda pregunta, sí. A ver. Vale. Hablamos de las emociones, pero lo realmente difícil es manejar las conductas en el aula. Por eso reconocemos las emociones, pero ¿qué hacemos con las conductas? ¿Qué hacemos con las conductas? Entiendo, inadecuadas. No es fácil, ¿eh? Yo creo que reconocemos las conductas, pero las emociones es más difícil de reconocer. Al revés. Sí. Claro, pero ¿qué pasa? Entiendo yo, ¿qué quiere decir esta chica o chico? Que si de repente vemos una conducta inadecuada, es un poco lo de antes, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque sería un poco la respuesta casi en 2x1, ¿no? Una conducta inadecuada, ¿cómo hacemos para que se corte? Tiene que haber un límite, ¿no? ¿O no? Unas normas. Y si las normas no están claras, se establecen. Y si no, hay consecuencias. ¿O no?
Están diciendo que el enfoque tiene que ser en lo educativo, ¿no? Que la conducta se puede corregir, pero lo educativo, lo que se vaya a aprender de eso es lo importante, lógicamente. Lo que pasa es que sí que hay que parar la conducta. Pero Estamos tampoco, claros, ¿no? Lo tenemos claro. tampoco necesariamente cuando vemos la conducta inapropiada hay que corregirla. No solo hay que corregirla, o sea, no solo es una manera de actuar, corregir. Se puede dar otro ejemplo. Por ejemplo, alguien se ha reído. En lugar de corregir esa conducta, puedes pedir a alguien que dé otro ejemplo de lo que haría si quisiera reírse. Y seguro que alguien sale y dice, yo quería reírme, pero claro, no me gustaría porque el otro día se rieron de mí y tal. Y así empieza el debate. Lo importante, a mí me gusta hablar del nivel 1 de educación emocional, y es esto, que es gestionar refuerzos y castigos. Es el nivel básico. Si tu vecino, tú le vas saludando y no te mira, más pronto que tarde dejas de saludarle. Sí. Y lo mismo al revés. Lo mismo al revés. Y con esto es igual. Lo que pasa es que a veces se complica y encima en un aula no es solo una conducta por niño cada vez. Hay varias conductas, varios niños, varias relaciones, varias situaciones críticas y es complicado, pero hay herramientas, técnicas básicas de modificación de conducta que son el nivel 1. Luego hay otras maneras de trabajar. Pero siempre que se establezca el trabajo de discusión, lo de discutir en el grupo, eso es fantástico. A mí me parece que una de las grandes innovaciones en educación viene de un programa que se conoce como se conocía, porque ahora se habla poco de él, Filosofía para Niños. Yo he visto a niños de 5 años debatir entre ellos sobre el sentido de la luna, el sentido de la vida, cómo hay que tratar a los demás, con unas reflexiones de una profundidad inesperable en niños, pero sencillamente porque no les damos la oportunidad, no porque no tengan esa capacidad para hacerlo. Cuando se ponen a discutir es absolutamente fantástico y sensacional cómo aprenden, cómo generan el conocimiento. Muchas veces la mejor manera de educar no es dar la respuesta. Bueno, Piaget decía que nunca dieras la respuesta, sino que le ayudaras a que lo respondiera él. Va en la misma línea. Si encima entre ellos se responden, estás haciendo que la persona crezca. Y a lo mejor te dan las soluciones ellos, no la tienes ni que poner tú. Entiendo también que lo de la conducta es importante cuando estamos gestionando diariamente un aula. O sea, lo entiendo perfectamente. Creo que es muy estresante, ¿no? Además, muchos profesores comentan, es que se da como un poco en cadena, ¿no? Hay días que de repente una cosa y otra cosa y otra cosa. Yo recuerdo en mi clase cuando éramos pequeños, ¿no? De repente uno iba a sacar la punta al lapicero y ya era aprovechábamos 4 o 5 para ir también, a ver si hacíamos un poco de ruido. Y claro, no es fácil de gestionar en ese momento, pero efectivamente si al final volcamos la confianza también en que los niños también saben dar respuesta, siempre que esté bien moderada y sepamos lo que hacemos, para eso, insisto, tiene que haber una buena formación, se empieza a gestionar de forma efectiva. Claro, bueno, eso es muy interesante, eso del currículum oculto, porque lo que no se enseña explícitamente no significa que no se aprenda. Y claro, a veces podemos estar enseñando algo que no es lo que queremos. Y como no está contenido en ningún lugar, va calando, y estamos haciendo que la gente desaprenda. Claro. Y luego el clima del aula se transfiere también a las zonas de ocio, recreo, lógicamente. Por eso, si hacemos más hincapié en el aula, es más fácil que alguien se sienta menos aislado, por ejemplo, fuera. ¿Por qué? Porque hay una cercanía entre las personas del grupo que hace que facilite esto. Pero, lógicamente, desde niños, cuando más pequeñitos son, mejor, porque así podemos prevenir antes, ¿no? Antes una compañera vuestra me preguntaba, es que hablas de bullying y parece que hablas de edades, ¿no? De 8, 9, incluso más, hasta la adolescencia, ¿no? No hay bullying, me decía, no hay bullying de niños pequeños. Pues yo creo que ahí es una pregunta muy interesante, ¿no? Incluso he leído, para mí, un término absurdo, el pre-bullying, que esto es como el premear. O meas o no meas, pero premear... Hago broma de esto, porque hay gente que escribe sobre esto seriamente, pero para mí hay una diferencia, que cuando empieza todo el razonamiento lógico, que se diferencia más o menos hacia los 7 años, es más fácil que haya una intencionalidad, cosa que en niños pequeños se hacen daño y mucho, y sufrimiento hay mucho, pero quizá la intencionalidad es lo que cambia. Entonces yo creo que la prevención tiene que ir en esa área y, lógicamente, cuando la edad sea más avanzada, más hincapié se puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que siempre se puede aprender, siempre. Y además tenemos que, yo creo, que hacer el esfuerzo. Que, lógicamente es más difícil, sí. Cuando más mayor, más mochilas. Efectivamente. Hay que pararlo siempre. Es que, a ver,
El matiz está trabajarlo prácticamente desde que nacemos, incluso ya casi en el embarazo, hablando con la criatura. ¿Qué quiero decir con esto? Lo mismo que he dicho antes, que la edad no significa sufrir menos. Yo conozco niños que en guarderías sufren, en guarderías. Es decir, la gestión emocional tiene que ser en todas las edades. Otra cosa es hablar de la intencionalidad o no, pero si yo a ti con 3 años te meto un cuchillo con muy buena intención, ¿te hago daño? Entonces vamos a evitar que se meta el cuchillo, a pesar de que no haya una intencionalidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Perdonad, Pues mira, yo os quería preguntar que científicamente, ¿cuándo se puede decir que un niño tiene esa capacidad para desarrollar la empatía? bueno, primero, empatía. Hace poco hablábamos de empatía, ahora hablamos de 2 tipos de empatía. Empatía cognitiva y empatía emocional. Una cosa es entender el punto de vista del otro, aunque tú no lo compartas, y otra cosa es sentir lo mal que se siente el otro cuando te está contando su punto de vista. Son 2 cosas distintas. La empatía de toda la vida es la empatía emocional, la afectiva. Esa se siente antes, pero porque el cerebro madura antes desde dentro hasta afuera. Desde dentro está lo más puramente mamífero o instintivo, impulsivo, y lo más dependiente del apego y de la relación social. Y la empatía cognitiva depende del desarrollo del neocórtex, que llega mucho más tarde, que no termina hasta más o menos los 26, 28 años. Por eso, antes me hizo gracia, creo que fue Olach, que decía algo así como: todos hemos pasado por las tonterías de la adolescencia, quien más y menos ha hecho sus tonterías, pero incluso el que ha hecho menos tonterías, donde más tonterías ha hecho es en la adolescencia. ¿Por qué? Hoy lo sabemos y no lo sabíamos hace 15 años, o menos, 12 años, que el cerebro adolescente, en su parte central, está muy desarrollado con respecto a la parte del neocórtex, que es la que controla los impulsos. Claro, si el potro salvaje está muy desarrollado y el cochero no está muy desarrollado, ¿quién gana? Pues el potro. Hasta que se desarrolla el neocórtex no hay realmente un verdadero control de la parte interna. A nivel de niños, la empatía más emocional se puede observar ya incluso con 2 años. Con 2 años puedes ver que un niño le habla distinto a un bebé que a un niño que tiene 2 años. Y esta fue una de las cosas que empezó a poner dudas sobre la teoría de Piaget de que el niño era egocéntrico todo el tiempo. Porque aquí se vio que para las relaciones sociales y afectivas a lo mejor no es tan egocéntrico. Ahora, la empatía ya cognitiva, ya el ser capaz de pensar qué piensa el otro, esa llega un poco más tarde. Esa llega cuando los niños son capaces de mentir, que no pasa hasta los 4 o 5 años. Los más espabilados, con 4 años ya son capaces, y te hacen bromas y te engañan sabiendo que tú vas a descubrir el engaño, juegan. Los que evolucionan o se desarrollan un poco más tarde, con 5 años, es cuando surge la empatía cognitiva, o lo que se llama también la teoría de la mente. El que seamos capaces de, para mentir a alguien, hay que ser capaz de pensar que lo que le vas a decir el otro va a creer que es verdad, aunque tú sabes que es mentira. Es un proceso psicológico muy complicado. Como es también un proceso psicológico muy complejo, muy complicado, el ofender. Cuando un niño le dice a otro tonto, que empezamos a criticar a los niños, no le digas tonto, en realidad eso es fantástico, porque es capaz de agredir sin tocarle. Eso es signo de que está creciendo, de que está madurando cognitivamente. Luego, obviamente, hay que reconducir esa agresividad y hay que procurar que no diga tonto, o que lo diga las menores veces posible, pero es mejor decirle tonto que no ir para allá y lanzarle el plato o el juguete a la cabeza. Y en todo momento, y eso enlazo con una pregunta que tengo aquí, que creo que ya lo podemos saltar: ¿a partir de qué edad se puede hablar de acoso escolar? ¿Es posible en educación infantil? Pues se puede hablar desde 2 años. O sea, yo he visto en escuelas de infantil de año y medio, 2 años, a niños matones. ¿Qué es un niño matón? Pues el que cuando quiere el juguete va y pega y maltrata al otro. Para eso tiene que tener unos padres, que a lo mejor no tiene, o un educador o una educadora que le ayude a que tenga otros modelos de cómo hay que pedir el juguete. Poco a poco, con estos pequeños gestos, porque si no se va alimentando, de nuevo vuelvo a lo de antes, nivel 1 de educación emocional, reforzar o no la conducta. Sí, a ver, la explicación de por qué lo hace es la explicación de por qué lo hace, pero lo que hace le define como matón. Ahí está la distinción entre la conducta. Tiene una conducta de matón, de ir a matar, de ir a maltratar al otro. El niño seguramente, por supuesto que no tiene intencionalidad todavía, ni es consciente de que está haciendo daño al otro, pero ahí es donde tenemos que ayudarle, a pararle, a evitar que al otro le trate mal, a darle herramientas de cómo tiene que conseguir lo que quiere sin agredir al otro.
O sea, no estoy culpabilizando al niño. Cuando he dicho lo matón, lo he dicho un poco en sentido amplio y un poco de broma, pero porque realmente somos conscientes, creo, quien haya trabajado en infantil... Claro, hay que darle otras herramientas y otros modelos. ¿De acuerdo? Porque Y contenerlo. ese acto, si ese acto no se para, el niño al día siguiente vuelve a pegar. Si el niño le quita la pelota al otro y al otro le ha dado un golpe, y ahora vamos al que está malito y le ayudamos, y el que ha dado el golpe le gritamos, pero él se va con su pelota, le habremos gritado, pero él se ha ido con su pelota, es decir, su conducta ha sido eficaz, le sale rentable, mañana vuelvo a hacer lo mismo para conseguir mi pelota. Entonces ahí es donde tenemos que analizar las conductas y cuándo tenemos que parar y cuándo no. Pero el camino no es el castigo, el camino es el refuerzo y dar otros modelos, refuerzo positivo de conductas buenas y modelos alternativos a las conductas malas, no el castigo es el último recurso. Os propongo, para seguir un poco de orden, terminar con las preguntas que están escritas, que son las que de alguna forma estaban en la cola en primer lugar, y después damos el turno de palabras al ilustre auditorio. ¿Os parece bien? Entonces, por aquí ya está. Entonces, bueno, yo he leído ya una, entonces... Sí, pues vas una detrás de otra vale. Y vas respondiendo. ¿Por qué es el acosado quien debe cambiar de centro y no el acosador? Una pregunta. Y la otra, ¿no estamos castigando así al acosado, ya que esto está ocurriendo? Pues efectivamente, podría interpretarse así como un castigo. Yo no sé si el acosado tiene que cambiar de centro. De hecho, no sé siquiera si alguien debe cambiar de centro. Yo creo que eso no es una manera de solucionar el problema, sino de no pensar ni solucionar el problema. O sea, no es una manera de solucionar el problema, es una manera de quitarte el problema, que es distinto a solucionarlo. Entonces, la estrategia tiene que venir por otro camino. Esto es como la atención a personas con altas capacidades. Como no sé qué hacerles, pues le adelanto el curso. Bueno, pues es mejor que no atenderles, pero pasar a alguien de curso no necesariamente supone que te estás adaptando a sus necesidades intelectuales superiores a la media. Esto pasa igual, el que quites al acosador del lugar del proceso de bullying no creo que resuelva la papeleta, aunque se esté utilizando esta herramienta. Ese es mi punto de vista. A ver, obviamente yo recurriría, para tomar decisiones en ese respecto, yo tomaría un principio básico, que subrayó también, Olas, me está sirviendo mucho tu charla, y eso que solo vi 15 minutos. Algo fundamental para tomar decisiones cuando nos relacionamos con otros y educamos a otros es que hay que procurar que nadie esté sufriendo. Si alguien sufre, esto va mal y hay que parar. Entonces, obviamente no hay que perpetuar el sufrimiento, pero hay que buscar otras alternativas a separar a las personas, porque entonces a lo mejor estás evitando que el que sufre siga sufriendo, pero el que ha hecho daño no le estás ayudando a encontrar otra manera de afrontar su vida. Hay que buscar otras vías. Por eso, por ejemplo, hay medidas de reparación, reparatorias, de llevar al que ha cometido el mal a que ayude a otros, a que aprenda una de las emociones más gratificantes de esta vida, que es sentir que eres útil para otra persona. A veces estas personas hacen daño porque no conocen la vivencia tan satisfactoria, tan gustosa y placentera, que es sentir que eres útil y que estás ayudando a alguien. Si se les da esa oportunidad, empiezan a saborearlo. Y por eso muchos maltratadores que reciben este apoyo para que den ayuda a otros, acaban luego siendo personas pues muy generosas, si se sigue un buen camino. Sabemos ejemplos de condenas como ayudar a tu madre, que ha puesto el juez Calatayud. O sea, te condeno a seguir aprendiendo, te condeno a salir con tu madre de paseo. Y así se acaban resolviendo problemas que de otra manera se hubieran enquistado y se hubieran perpetuado en un sufrimiento permanente. O sea que creo que esto dice, ¿por qué el acosado es quien debe cambiar de centro? No creo que deba cambiar nadie. Si obviamente está sufriendo, esta es una solución, pero no me parece que sea una solución psicológica ni psicopedagógica, sino sencillamente administrativa. Y nosotros no somos administrativos. Lo que pasa es que es algo muy social, es una representación también, ¿no? ¿Qué pasa en la violencia de género? Que generalmente la policía o el seguimiento se le pone a la persona que está sufriendo y no al que lo hace, ¿no? Entonces, yo creo que no se trata de una cosa ni de otra. Yo creo que cuando se tiene que dar un cambio escolar, creo que está en justo el último lugar y tiene que ver, como bien decías, ¿no?, con la parte de sufrimiento. Yo, por ejemplo,
tengo pacientes, en muy pocos casos han cambiado, o sea, ha sido como la última solución y en casos drásticos, pero que simplemente el hecho de volver a ver la escuela o pisarla les ha supuesto mucho más que gestionarlo en ese momento porque no podían. Entonces yo creo que puede ser una solución drástica cuando hay un problema drástico y no se puede manejar. Pero efectivamente estoy de acuerdo, vamos a intentar que se maneje en el aula precisamente con todo lo que hemos hablado hoy, para que nadie esté etiquetado de acosador ni de víctima, porque también eso tiene una mochila, el ir a otro sitio con esa. También hay oportunidades, nuevos roles, nuevo crecimiento, pero es mejor reparar in situ que tener que huir o cambiar para tener que sentirse bien, ¿no? ¿Sigo con las preguntas? Bueno, si vas a correr o fumas, te liberas, pero no estás tapando lo que te pasa. Bien, esto tiene que ver con el proceso de regulación emocional. Básicamente, cuando sentimos una emoción que nos va a empezar a dominar, es cuando más conviene que actuemos e inhibamos la tendencia a la que nos está llevando si sabemos que puede descontrolarnos. Si no lo hacemos en ese momento y lo hacemos un poquito después, el esfuerzo es mucho mayor, el consumo energético es mucho mayor y no estamos resolviendo el origen de por qué eso se ha vuelto incandescente. Entonces, muchas técnicas de regulación emocional son más técnicas de liberación emocional, efectivamente, de catarsis, de libero este malestar y vuelvo a mi estado placentero, pero no estamos resolviendo el origen de por qué nos hemos sentido de esa manera tan sobrecargada. Así que, efectivamente, a veces las técnicas de regulación emocional que nos permiten volver a la calma no son las técnicas mejores para crecer en el dominio de nuestras emociones. Por eso hay toda una tradición de investigación en estrategias de regulación emocional. Y lo que podemos concluir es que las mejores son aquellas que van centradas en actuar antes de que la emoción sea muy fuerte. Porque si actuamos después, puede resolverse, pero no es lo más saludable a largo plazo. Y de hecho consume más energía, provoca mayores problemas de estrés y incluso de enfermedad. Porque hay que dominar ya un potro salvaje. Lo mejor es empezar poquito a poco antes de que el potro se altere, ¿vale? En un caso de acoso sería bueno que se juntaran las dos familias, la del acosador y la del acosado. Bueno, esto se ha hecho en algunas ocasiones, pero siempre conviene hacerlo, bajo mi punto de vista, previamente habiendo trabajado con cada familia y siempre con una mediación. No directamente pon a cada familia, porque entonces eso puede ser los Montoya y los Taranto, o los Capuleto y... Yo ahí quisiera hacer un pequeño matiz. Además, el otro día estaba justo con unos profesores hablando en un colegio porque me decían lo que había pasado, ¿no? Y de alguna forma la madre de la persona que estaba viviendo el acoso se reunió con las demás madres, ya sabemos además las modas de los WhatsApp, grupos de... que bueno, al final no favorece porque tenemos exceso de comunicación. Entonces, decía que se había reunido con las demás madres para explicarles su situación y había encontrado de todo. En dos o tres mucha empatía y en el resto, bueno, pues también tu hija habrá hecho algo, a ver, también tú, ¿no? Y se había liado la manta tanto que habían hecho como una reunión también extraescolar de padres con hijos todos juntos, ellos por su cuenta. Entonces, esto que parece surrealista a veces se da, porque la intencionalidad es de reparar y se puede liar la manta mucho. ¿Por qué? Porque no tenemos personas que puedan regular la situación o mediar cuando una situación está llegando a ese extremo. Yo una de las cosas que no recomiendo, o sea, siempre suelo decir, es que la persona no lo gestione por sí misma. ¿Por qué? Porque para eso estamos en una entidad y para eso estamos hablando de todo lo que hemos hablado hoy. Es decir, de que es algo que pertenece desde la corresponsabilidad. Es decir, si yo detecto algo en mi hijo, lo primero que tengo que hacer es informar al colegio, hablar con la profesora o con el profesor. Segundo, ver cómo esa persona lo gestiona. Ella verá o él verá si tiene que comunicar a los padres de las personas que están detectadas, por decirlo de alguna forma, que están en el jaleo, incluso manejarlo en el aula y con los padres también a nivel, digamos, grupal. Pero nunca, jamás recomiendo que uno vaya por su cuenta a hablar con el padre de la criatura, que yo creo que además ha sido desde la versión de mi propio hijo, para intentar solucionarlo. Generalmente no sale bien. Y además complejiza luego las reparaciones. Es decir, yo creo que a cada uno lo que es suyo, ¿no? Y ahí es mejor gestionarlo desde las personas que tengan conocimientos. Y si no los tienen, buscar ayuda.
Buscar ayuda. A mí me ha tocado mediar entre familias, diferentes familias, y familia y escuela. Y siempre se resuelve más profesionalmente y al final regulando mejor las emociones. Sí, tengo una más. Si tu hijo te dice que le han pegado en clase, primeramente de manera puntual y que la ha devuelto, ¿cómo debemos hablar para gestionar esa situación? Tiene 4 años. El mío ahora tiene 6, pero tuvo 4 años también. Bien, yo creo que esta respuesta es difícil. La pregunta es difícil, la respuesta también. Creo que un marco para decidir si le dices a tu hijo que la devuelva o no, porque no es tan fácil. Para mí no es la respuesta absoluta que no la devuelva, que es mi intención decir eso de antemano. Antes debería haber un marco fundamental y es un entorno seguro. Si tu hijo está en un entorno seguro donde lo van a proteger, lo mejor es pedirle que no la devuelva, por lo menos la primera, porque si animamos al niño a que la devuelva, le estamos diciendo que se defienda, pero le estamos diciendo que la manera de resolver un conflicto es con violencia. Le estamos dando un mal ejemplo, que es una de las consecuencias también negativas de otro tipo de actuaciones, que son las del castigo. Cuando castigamos, sea física o verbalmente, o quitando un juguete o un premio o un rato de recreo o lo que sea, no solo estamos generando frustración en el niño, sino que no le estamos dando una herramienta de qué tiene que hacer cuando vuelva a encontrarse con la misma situación. Simplemente sabe que eso no le conviene porque va a sufrir, pero no le estamos dando una solución. Pero una de las cosas más preocupantes del castigo o de animarle a que ejerza violencia es que le estamos diciendo que cuando alguien se porta mal, la manera de actuar es castigándole. Y ese es un aprendizaje que va a llevar para toda su vida, porque lo que aprende a nivel emocional de pequeño, eso queda calado hasta en los huesos y luego fácilmente se reproduce cuando uno se convierte en padre y en madre, porque como no nos han educado para ser padres y madres, tiras de currículum y cada uno tiene el suyo. Y lo más fácil es aplicar automáticamente lo que tu figura de autoridad y de gran amor, que era papá o mamá, hacía. Y a veces no te das cuenta y tienes que reaprender. Así que yo recomendaría ayudar al niño a que no la devuelva, siempre y cuando podamos tener cierta garantía de que el entorno es protector, es decir, que vamos a hablar con su maestra o su maestro y que podemos tener ciertas garantías de que si el niño habla con su maestra y manifiesta o cuenta que le han pegado, no es que sea un chivato, es que está contando que alguien ha sufrido y en ese caso es él. Y no se quiere que nadie sufra en un grupo familiar como es el de la casa o el de la escuela. No sé si me he explicado y si respondo a la pregunta. Gracias. Yo ya he terminado con mis preguntas. No, esto último sí que es verdad que a veces los padres, me incluyo, entramos en unas incoherencias ahí, ¿no? Porque claro, si a un niño te dice, no, es que me han pegado y se le ha devuelto, y el padre hace, bien, ¿no? Y el otro empieza a discutir o a plantear todo esto que lógicamente yo apoyo, ¿no? Yo creo que lo más importante es primero que los padres, padre, madre, me da igual madre, madre, es decir, los que estemos criando nos pongamos de acuerdo, esto es importante, y seamos coherentes con el mensaje que damos. Una de las cosas que yo más encuentro en terapia familiar, que es lo que realizo, es este tipo de incongruencias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada uno venimos de una familia de origen diferente, con nuestros propios valores, mitos, normas, todo lo que he mencionado anteriormente, y esto ¿cuándo sale? Pues cuando nos afecta emocionalmente. Entonces, ¿cuántas veces no he escuchado, me da igual mujer o hombre, ¿eh? Pues un par de hostias y que espabile, pero que a ti no te toque, por ejemplo, ¿no? Algo que el niño está escuchando y a la vez, después al minuto, decirle, pero hay que ser respetuoso. Hay que querer a la gente, no hay que tratarla mal. Pero si te pegan, anda, zapatilla. Entonces, claro, para mí ahí es que por lo menos, primero, que haya una coherencia y una congruencia entre lo que decimos y lo que hagamos, y luego lo que antes he pasado muy rápidamente, pero que un poco indicaba esto, ¿no? Que sobre todo los padres estemos de acuerdo en lo que mostramos y que una vez que estemos de acuerdo también seamos coherentes con lo que luego hacemos en el día a día, porque como bien hemos dicho, no verbalmente expresamos muchísimo más. Entonces, bueno, gestionar eso no va a ser fácil, pero creo que por lo menos es importante que el espacio sea protegido. A mí eso me parece una diferencia
importantísima, porque si el niño se lo está pasando mal, lo primero que hay que indicarle es que se lo mencione al profesor o al adulto que esté en ese momento siendo responsable, por ejemplo, en el recreo, de lo que es la seguridad. Porque si no se va a sentir muy vulnerable y lo más probable es que termine o dándole o peor, ¿no? Que igual es recibiendo mucho. Perdón, sí, una pequeña anécdota personal con esto de cuándo empieza el bullying o cuándo empieza el pre-bullying. Yo recuerdo, con 6 años y medio, yo era el segundo líder de mi clase. El segundo, sí, no era el primero. El primero era Rubito, era el que todas las niñas, yo era el segundo. Pero cuando él no estaba, yo era el jefe de mi clase. Y claro, algún día él no estaba y el jefe era yo. Se ve que un día fui el jefe, yo no sé qué pasó ese día, pero al día siguiente, el niño de la otra clase, que por supuesto eran los enemigos, sabía que yo era el segundo de a bordo. Yo ese día no estaba jugando a peleas, que era el juego favorito de todos los niños varones. Por cierto, es distinta la estrategia de bullying de los chicos a la de las chicas. Los chicos son expresivas y motoras, y las chicas son verbales y sutiles. Como en todas las especies sois más inteligentes y lo aprovecháis también para el mal. Bueno, pues yo ese día no estaba peleando y me llega de pronto un niño del otro aula. Yo recuerdo que era del otro aula, ya está, y que era del grupo de los enemigos. Pero yo ese día no estaba jugando a peleas, estaba jugando a canicas. Y me vino tranquilamente por detrás, cogió una piedra que había en el patio y me la tiró así a la cabeza y me abrió, vamos, literalmente me abrió la cabeza, con 6 años. ¿Cuándo empieza el bullying? Es que es constante. El ser humano es egoísta y tiene que sobrevivir. Tenemos que aprender a no ser egoístas y tenemos que aprender a no usar la violencia si no es absolutamente justificada. O sea, tenemos que aprender. Lo instintivo es sobrevivir. La vida, lo más fácil es que muramos. De hecho, somos el más rápido de no sé cuántos millones de espermatozoides. Los demás, nuestro hermanillo, murieron. O sea, que es que estar aquí no es tan fácil, que somos el mejor de entre millones. Cuidado. Claro, y luego seguir viviendo. Entonces, las estrategias de agresividad son unas de las que utilizamos de manera instintiva para sobrevivir. Tenemos que utilizar la educación y el apoyo social para aprender caminos distintos, porque el instintivo de supervivencia, de lucha, está. Hay un impulso que se estudia en emoción y en motivación, que es el impulso de lucha o de huida. Se llama fight or flight, o luchas o vuelas, y eso es común en cualquier ser vivo. O sea, cuando estás en una situación crítica que amenaza tu vida, o bien te impulsas a luchar o bien a huir. De hecho, algunos mamíferos, por ejemplo las ratas, cuando temen algo a veces se quedan paralizadas, porque también se habla de lucha, huida o congelación, fight, flight o freeze. O sea, hay como 3 patrones y esos son como automáticos, no tienes que pensar lo que hacer. Y unas personas tendemos a luchar, otras tendemos a huir y otras tendemos a quedarnos paralizadas. Pero esos son patrones automáticos. Para mejorar está luego la educación, para encontrar patrones complementarios a esos 3, al de lucha, al de huida y al de congelación. Incluso a nivel de agresividad hay grados. Reinaldo Perrone, que lo he mencionado antes, por ejemplo, hizo un estudio viendo un poco el grado de agresividad innata, por decirlo de alguna forma, en las personas, y había unas diferencias tremendas. Él clasifica, ¿no?, entre los 1, 2, 3 y los -1, -2 y -3. Entonces indicaba que las personas que tienen un -3 de agresividad no sabían defenderse, que eso también es un problema. Es decir, por exceso o por defecto. Entonces, claro, por eso es tan complejo el regularlo, ¿no? Y primero, conocernos y segundo, ver cada uno de los niños cómo se maneja ahí. Entonces, claro, si fomentamos la violencia, mucho más difícil de gestionar los que estén en un -3, ¿no? Porque es que no les va a salir, entonces tienen todas las de perder y todas las de recibir. Por eso yo comparto, ¿no?, con Juan Carlos, que lo importante es no fomentar los espacios de violencia y lo que insistía antes, ¿no?, al revés, fomentar los espacios de convivencia positiva, de respeto y buen clima. A ver, ahora abrimos un turno de intervenciones. Me gustaría saber, para controlar un poco el tiempo, cuántas personas tienen intención de intervenir. Por ahí veo una, Fáciles, por favor. 2, 3, 4, ¿alguna más? Por ahí.
y 5. O sea que 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, una. Os ruego, por favor, que las intervenciones sean más o menos breves para tener tiempo de responderlas a todas. Gracias. Hola, yo le quería preguntar a Juan Carlos, es que de toda tu exposición me han quedado algunas dudas, o sea, desde mi ignorancia también. Porque, no acabo de entender que si hasta ahora la inteligencia emocional yo la he estado escuchando como una serie de competencias, no acabo de entender que si esas competencias se trabajas, no se desarrolla inteligencia emocional. Entonces, no sé si no lo he comprendido bien o como no lo entiendo. Y la otra es, toda esta investigación que os habéis pegado para diferenciar si es capacidad o rasgo de personalidad, ¿eso qué beneficio tiene? Porque yo también, desde mi ignorancia, digo, si es rasgo de personalidad, fatal, porque o lo tienes o no lo tienes. Si por lo menos es capacidad, lo puedes desarrollar. Entonces, un poco, ¿qué beneficios habéis obtenido o para qué nos sirve saber que es rasgo de personalidad y no capacidad? Perfecto. Las dos dudas no solo son legítimas, sino que la tienen muchos investigadores. O sea que, perfecto, vas por buen camino. Dudas de lo que hay que dudar. A ver, la primera se me ha ido, era... bien, perfecto. ¿Cómo es que si trabajamos las partes el todo no se desarrolla? Perfecto, porque el todo es un promedio. Esa es la respuesta, el todo es un promedio. Entonces, que el promedio mejore es difícil. Tú puedes estudiar mucho en lengua y sacas más notas en lengua. Te esfuerzas mucho en matemáticas y sacas muchas notas en lengua y en matemáticas. Pero eso necesariamente no te va a mejorar el promedio de la calificación académica en todo el curso. Igual con cualquier competencia cognitiva o emocional. Por ejemplo, la experiencia que tenemos en los años 80 y 90, de haber invertido muchos dólares y euros, bueno, euros entonces no, pesetas, en programas para desarrollar la inteligencia cognitiva, lo que vieron todas esas investigaciones era que apenas podemos desarrollar capacidades cognitivas concretas, la memoria, un poco más la atención, un poco más el razonamiento inductivo, pero no conseguimos mejorar el conjunto de conciencia intelectual global. ¿Por qué? Porque es un promedio de muchas cosas. Entonces, para que el promedio mejore, tienes que mejorar mucho cada una de ellas. Es más fácil mejorar cosas concretas que el promedio de muchas cosas concretas. Con la inteligencia emocional parece que pasa igual, como cualquier otra variable, ¿vale? Global, que se compone de muchas pequeñitas. Y la pregunta de ¿para qué nos sirve saber si es una capacidad cognitiva o es un rasgo de personalidad? Bien, primero, corrección que te hago. Si es capacidad, no necesariamente es mejorable. La capacidad cognitiva por excelencia es la inteligencia general y de momento no sabemos mejorarla. Te toca más o menos un CI en torno a los 8 o 9 años y si sigues creciendo en condiciones normales de presión, temperatura, alimentación y cariño, tu CI no va a variar. Y hemos hecho de todo y todavía no sabemos cómo se mejora. Y es una capacidad. O sea, una capacidad es un potencial para razonar sobre lo que sea, pero no necesariamente se puede mejorar. Es tan mejorable o no mejorable como un rasgo de personalidad. Y los rasgos de personalidad son relativamente estables como las capacidades. Relativamente estables, no inmodificables. ¿De acuerdo? Si tú no haces nada en tu vida, eso va a ser más o menos estable, pero como mi musculación. Si yo no hago deporte, solo leo inteligencia emocional, pues tendré el mismo brazo toda mi vida. Ahora, si me dedico a trabajarlo, cambiará. ¿De acuerdo? O sea que estabilidad relativa no significa inmodificabilidad. Y a las pruebas me remito. Hemos visto que en apenas un mes, tanto como capacidad como rasgo, mejora. Así que el que sea relativamente estable no significa que sea modificable. ¿Y para qué nos sirve? Pues para saber cómo atacarlo, para saber cómo mejorarlo. Si es una capacidad cognitiva, entonces habrá que trabajar sobre aspectos cognitivos, sobre todo. Si es algo más afectivo, habrá que trabajar con técnicas más de trabajo emocional, de implicación emocional y social. Esto ocurre diariamente en los parques, ¿o no? Claro. Y hasta dónde nos metemos y hasta dónde no nos metemos, ¿no? Y en los cumples. También, los cumples El de la mundo de leche. los cumples. Y los partidos de fútbol también ocurre. Yo sí que creo que hay parte que los niños saben gestionar. Yo creo que se sabe diferenciar cuando lo están gestionando, porque hay que dejarles un margen, y cuando están sufriendo. Yo creo que hay un límite, claro. Yo cuando percibo sufrimiento entro. Sí que es verdad que a veces es bueno dejar también cómo gestionan eso, porque ellos mismos lo solucionan un montón de veces. Pero si vemos que un niño está desbordado, que está aislado, que se ha tenido que apartar, que está llorando, quizá con un pequeño empujón yo no creo que haya que solucionarles el problema, pero sí quizás acercarse a contener, incluso ayudar que el grupo pueda contenerle, ya estamos educando. Yo al menos veo el enfoque claro, ¿eh?
no entrar directamente ya a saco a la primera de turno, porque eso sería sobreproteger, de manera que la sobreprotección es justamente no proteger, ¿no? Porque no educamos a que la persona gestione. Y luego a veces veo exceso de, es decir, yo veo ocasiones en las que verdaderamente hay una violencia tremenda en los grupos y los padres a veces por desconocimiento y a veces porque están tomándose un café no están viendo lo que ocurre ahí. Yo creo que hay un matiz ahí, ¿no? No sé si compartís un poco, pero yo lo veo claro. Sí, yo creo que hay ejemplos cotidianos, por ejemplo, con temas de violencia. Los niños, sobre todo los niños varones, les gusta jugar a pegar, pero es que eso pasa porque somos mamíferos, que además, ¿cómo aprenden los leones a jugar? A cazar. Pues juegan, eso se ve en el Rey León. O sea, quiere cazar a Zazú. O sea, los mamíferos pequeños, los cachorros en todas las especies, incluida la humana, juegan a pegar, a hacer cosas de mayores. Se dan mordiscos de juego, que un día serán mordiscos de verdad. Y en esas ocasiones hay que advertir qué está pasando y con qué regularidad se dan unos patrones u otros. Si tú vas a los parques o al cumpleaños o en tu clase, ves que un grupo de 4 amigos, uno es un poco más el que los demás abusan de él y todos los días sistemáticamente es el que le toca perseguir a los demás, claramente están abusando de él. Él no lo sabe y los demás ni siquiera se dan cuenta. Pues ahí tienes que actuar. Si no actúas, estás dejando que eso valga. Si hay que repartir caramelos, si tu hijo tiene 3 caramelos y tiene un amigo al lado y se quedan los 3 y tú dices para tus adentro, es que son de mi hijo. Pues claro, estás facilitando que tu hijo tienda a pensar que lo correcto y lo recomendable para él en el futuro es reservarse todo y no compartir, y cuando no tenga más remedio que compartir va a sufrir, no va a gestionar la frustración, que es una de las principales cosas que nos hace crecer y madurar. Entonces son estos pequeños momentos donde tienes que ir, pero claro, no es fácil, a veces van tan rápido esas ocasiones que es difícil actuar, por eso incluso te a veces ayuda se a puede... actuar, el tener formación, el revisar, el discutir de nuevo, igual que discuten nuestros alumnos para mejorar y para aprender entre ellos, tenemos que discutir los profesionales, unos con otros, los padres entre nosotros para aprender y tomar nuevas herramientas. Cuando alguien lo hace bien, hasta el más tonto se da cuenta de que eso se está haciendo bien, la mayoría de las veces. Sí. Incluso se puede preguntar. A mí me ha pasado alguna vez intervenir con mis hijos. Se puede, a ver, ¿no? que estamos jugando. Vale, pero ¿alguien lo está pasando mal en el grupo? Ya desde mi inseguridad, ¿eh? ¿Alguien está pasando mal? Y si te dicen que no, porque se nota enseguida, ¿eh? Porque si alguien se calla y agacha la cabeza, sabemos que lo están pasando mal. Pero a mí muchas veces me han mandado, déjanos, que es un juego muy bestia, como dices, y a veces muy de chicos y muy de... Pero si es un juego y ellos mismos se están controlando, vas a estar atento, pero quizás también hay que dejarles, ¿no? De todos modos, aviso para navegantes. También puede haber un niño o una niña que lo esté pasando mal y sea injusto que lo pase mal. Porque se hace la víctima o quiere... No, es que no me dejan que yo sea la princesa, pero es que, cariño, tú llevas 17 semanas siendo la princesa. Y se te pone a llorar la niña y llega la madre, es que a mi hija la han maltratado. No, es que tu hija quiere ser la princesa sistemáticamente. Y hay 18 niñas más. Tolerar la frustración. Ahí está sufriendo la niña, pero está sufriendo porque no sabe no sufrir y no sabe administrar la frustración. Ahí habrá que trabajar con esa niña especialmente. ¿Me explico? O sea que tampoco es tan automático. Alguien sufre, el que sufre es el que tiene que recibir la ayuda. O la ayuda para salir ganando frente al resto, sino que a veces es más compleja la situación. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos, hay una por ahí, pues 2 y 3. Vamos siguiendo el orden. Hola, yo voy también en la línea de 2 hermanos, chicos, peleones, les gusta el fútbol, zancadillas. Zancadillas tipo le voy a quitar el balón, pero sin balón, jugando en casa. Entonces el mayor de 5 años están jugando o andando en casa y le pone la zancadilla porque sí. Pero así muchas veces. Pero ¿qué suele hacer en la tele? Que cuando juegan al fútbol, pero ahora no estamos jugando y eso le hace daño. Y te mira el mayor, se ríe, pero luego lo vuelve a hacer, Y eso, ¿cuántas veces puedes corregir o sacar el tiempo fuera, coger al niño mayor que pone la zancadilla y apartarlo un poquito del juego ese de la zancadilla? No sé, yo utilizaría el refuerzo positivo ahí, fíjate, en vez de la consecuencia. Igual pueden aprender a jugar de otras formas. Y se les puede dar ideas a veces. Algunos entran en bucle ahí jugando, ¿no? Y entonces intentaría también dar alternativas, por ejemplo, se me ocurre, ¿eh? Quiero decir que ahí se puede poner límites siempre que uno sufra.
Si vemos desigualdad de condiciones es lo de la relación simétrica o asimétrica, ¿no? Si siempre recibe el pequeño las leches, pues igual hay que corregirlo, ¿no? Claro. Preguntarle al pequeño si le gustaría poner la zancadilla al mayor, si al mayor le gustaría que fuera recibido, o sea, fuera el que recibiera las zancadillas del pequeño. Sí, pero Si te he entendido bien, has descrito es que el mayor, desigualdad, no, el pequeño que no le va a poner... el mayor sistemáticamente le pone la zancadilla Sí. al pequeño. Claro, pero también se puede hablar con ellos. Al mayor preguntarle si le gusta ponerle siempre la zancadilla al pequeño, si le gustaría un día cambiar y que fuera el pequeño que le pusiera la zancadilla a él, porque de esa manera toma conciencia de lo que está haciendo. Porque seguramente su inercia es divertirse, Sí, sí. pero no es consciente, y es lo que hay que ayudarle, de que está haciéndole daño al otro, de que está haciendo sufrir al otro, y de que está cometiendo una injusticia. El concepto de injusticia se aprende, no es algo que aflora por sí solo. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es ayudarle a entender que está cometiendo una injusticia con su hermano pequeño. La zancadilla tampoco es proporcional. O sea, si le pone el pequeño al mayor, bueno. Pues entonces cambiamos. Esto es como lo de, ¿te gustaría que te pegara uno mayor que tú? ¿Te pongo la zancadilla yo, cariño? Pues díselo tú, si le pones tú la zancadilla. ¿Qué pensaría, qué sentiría, si le gustaría? Si le parece bien que todos los días que él le ponga la zancadilla al pequeño, tú también se la vas a poner a él. A ver cómo reacciona. Lo normal es que se quede un poco bloqueado. Sí. Claro, pero ese bloqueo es fundamental para que avance al siguiente Pero nivel. parece que si yo lo pregunto como que... ¿Quieres que te la ponga yo? Si haces esa pregunta como que te parece que está bien. A ver si mamá se va a poner así de agresiva. No, simplemente invitarla a reflexionar. ¿Qué pensaría, qué sentiría si se la pusieras tú? Y si le parece bien que juguemos todos los días a que tú le pongas la zancadilla. Eso puede iniciar un debate con el niño. O sea, los niños piensan y hablan, no solo hacen cosas. Piensan y pueden resolver y corregir y pedir perdón y sentir culpabilidad y querer ayudar. O sea, que a veces nos fijamos en una conducta que es reiterativa, que es reincidente y que hace daño a un tercero, y pensamos que es tan automática, que está ya estudiada y no se puede cambiar. Pero se puede cambiar a veces simplemente haciéndole ver. Hasta cogiéndolo, venga, pues un rato sin jugar, el tiempo fuera, sin Pero aislarlo. el tiempo fuera no deja de ser un castigo, es una técnica de castigo. Es una retirada Sí, pero eso no está de un refuerzo, o sea, de algo gratificante. Algo gratificante que tiene, que es jugar Jugar a lo eso. pierde, pero eso es una manera de castigar. ¿De acuerdo? Es una manera de castigar, en definitiva. Hay que buscar otras alternativas, como lo de enseñarle otras maneras de jugar, preguntarle si todos los niños juegan así, si alguien le pone la zancadilla a él en el cole. No, O sea, lo hace tipo el fútbol. ¿cómo? Tipo el fútbol cuando se van a quitar el balón uno a otro. Ya, pero yo entiendo que tú planteas esto porque eres consciente de que al pequeño le lastima o le daña, ¿no? Sí, sí. Claro, pero hay que ayudarle al mayor a que sea consciente de que está haciendo daño a su hermano. No es consciente de eso. Y una manera fácil de tomar conciencia de que hace daño a otro es cuando te planteas que a ti te van a hacer eso. Por Como eso en lo el de que tú anuncio, le ¿no? preguntes... de Zumosol, si traes al primo Claro, de Zumosol, claro. ya las fuerzas no son iguales, ¿no? Si es un niño... Sí, yo iría cerrando. A ver, Sí. hay dos palabras. Dos y Hay ya dos terminamos, palabras ¿no? que hemos de darlas. Es que Rafael es japonés, se compromete a algo y... Como los samuráis. Que seamos breves tanto las respuestas como Sí. las preguntas. Gracias. Habéis comentado que dentro de la educación emocional había 3 fases de sensibilización, de formación y de implantación de programas. A mí, en la última fase de implantación de programas, algunos había que estaban científicamente sólidos, como el Ruler. Me gustaría saber cómo se implican las familias en esos programas de esa misma manera que pueda ser integral, estructurado. No hablo de la importancia de las familias en la educación emocional, sino cómo les implicas en un programa estructurado, implantado, integrado. ¿Sabéis la pregunta en particular? Bueno, a ver, hay algunos programas de estos que se ha visto que funcionan muy bien, que efectivamente se ha tenido en cuenta la colaboración de la familia. ¿Cómo se les implica? Una de las maneras en las que se les implica es dándoles formación previa y durante. También formación en educación emocional a padres y madres. Y otra es dándole tareas para hacer con sus hijos en casa. Una de las experiencias más interesantes con infantil, no se tuvo un grupo de control, pero la experiencia dio bastantes pistas de cómo trabajar. Consistió en ayudar a los padres y a las madres a saber cómo hablar sobre cuestiones emocionales con sus hijos en casa. Y eso tuvo una repercusión fantástica en la vida de los niños en la escuela y en su relación social. Entonces, esa es una manera de ayudar a integrar a las familias en los programas. No solo trabajar en clase,
nosotros con los niños, sino ayudar a que los padres y las madres sepan, por ejemplo, hacer el diario. Por ejemplo, en el Vera, el programa nuestro de educación emocional en primaria, los niños tienen un pequeño diario muy sencillito que todas las noches tienen que hacer con su papá y su mamá. Pues ya le está dando un trabajo al papá y a la mamá. Al principio el papá y la mamá se queda ojiplático, no entiende nada, le tienes que ir explicando. Y cuando van pasando semanas, los padres están encantados con lo que ven que los niños escriben. Entonces ahí los vas implicando y vas ayudando a que el niño comparta con su padre, con su madre, a que amplíen el vocabulario emocional, a que revisen incluso cómo se siente el padre o la madre ese día. Y tiene efectos colaterales que van más allá de la intención inicial del programa. Muy bien. Bien, la última, sí. Give you five. Gracias. Yo tengo curiosidad, ¿cuál es vuestra opinión para avanzar en esto de la educación emocional? Tengo la sensación que hay muchas incoherencias dentro del sistema educativo. Entonces, no sé, por ejemplo, para seleccionar la universidad, que en lugar de que se fuera nota, que no sé, que hubiera entrevistas, que hubiera grupos de discusión y que el porcentaje, la ponderación aplicada al conocimiento, tal, que fuera mucho menor, no lo sé. En secundaria, por ejemplo, lo mismo, en lugar de tantos exámenes, pues que o tan concentrado todo por áreas y en lo cognitivo, que cambiara, por así decirlo, el propio sistema. Entonces, yo como veo una serie de... Porque cuando ha salido el tema de por qué en secundaria o en FP, no me imagino en secundaria un profesor de bachiller que va a entrar a dar física y le cambia la estructura de las mesas para hacer un grupo que tal como comenzamos hoy, como si fuera una especie de... O sea, tengo la sensación de que cambiar el sistema es muy complejo. Y sin embargo, si se dieran pequeños pasos, como que se avanzaría muchísimo más rápido. Entonces, no sé cuál es vuestra opinión para poder hablar de sensibilización, formación e implementación. ¿Qué pasos serían para realmente ser eficaces? No sé si me he explicado bien. Yo tengo una respuesta que quiero dar y luego... Sí, muy rápido. Yo creo que el sistema no se cambia bien desde abajo, hay que cambiarlo desde arriba. Y no lo cambiamos nosotros, lo cambian las políticas educativas. Si la política educativa dice que las mesas están allí y el profesor aquí, la pizarra está aquí, colgada en la pared, eso lo dice la política educativa, no lo dice el profesor. El profesor luego puede cambiar el aula. La innovación educativa puede surgir de abajo, de los profesores, pero los cambios duran, a lo mejor en ese centro, el tiempo que dura la implicación de esos profesores o el tiempo que está ese profesor en ese centro, que esa es otra. El sistema debería realmente cambiar de arriba. Ahora, ¿cómo cambia en actuaciones puntuales como la del profesor de física? Pues el profesor de física puede entrar en el aula y decir, hoy me siento como un positrón, por ejemplo. Y eso genera un debate fantástico en torno a la física y también en torno al desarrollo emocional, porque tú para entender cómo se puede sentir un positrón tienes que saber como mínimo qué es un positrón. Y ahora los puedes poner a trabajar en grupo, es cambiar el enfoque, pero para eso hace falta formación, no lo puede hacer el profesor de física, oye, me molan las emociones, voy a entrar diciendo algo emocional. No, hay que formarse, pero hay alternativas y aquí te pongo un ejemplo. O, oye, hoy me parecéis todos electrones. Y ahora... ¿Alguien no se siente como un electrón? No, yo. ¿Por qué? Y empezáis a debatir y a hacer análisis. Ponme la fórmula de tu felicidad electrónica, y tú la de tu positrón, y tú la de tu neutrón. ¿Alguien se siente como la materia oscura hoy? O sea, que hay maneras de trabajar, incluso la física, el tema científico más duro, emocionalmente, pero hace falta preparación. Sí que se puede hacer, pero eso no va a cambiar el sistema, claro. Cambiará el sistemita del aula, de ese grupo. Ya. No sé si respondo en algo a tu pregunta. Sí. Yo es que opino exactamente lo mismo. Sí. Y sí que es verdad que cada uno podemos hacer un granito de arena, lo que dices, ¿no? Sobre todo en esto. Si uno no habla de emociones, ¿cómo queremos luego que se gestionen las emociones? Hablar de uno mismo para poder... Pero bueno, sí que es verdad que tiene que venir de arriba el gran cambio, ojalá, poquito a poco. Claro, o el problema de matemáticas, ya está bien de sumar manzanas y peras, o restar plátanos o cajas de patatas. Oye, pues tengo 154 sonrisas este mes, menos 120 sonrisas que tuve el mes pasado, ¿cuántas me quedan de más? ¿Por qué no se hacen las matemáticas así? Por ejemplo, o sea, algo tan sencillo como eso. ¿Qué pasa, que solo hay manzanas y plátanos en el mundo? Muy bien. Muchísimas gracias por haber aguantado.
no atrapar por la materia oscura, desafiad las fuerzas de la gravitación emocional y navegad por las galaxias del amor y de la felicidad. Que la fuerza... ¿No? Ah, no. ¿No suena ya? Bueno, que Sí. la fuerza os acompañe. Give me 5.